Aquí todos fueron llevados a través del oscuro agujero de entrada de un búnker de hormigón, diseñado para preservar vidas humanas durante los cataclismos más severos. Acostumbrados a la luz amarilla de las lámparas de 36 vatios, apenas notaron la diferencia con la luz diurna de la superficie. Aquí, al igual que en su mundo subterráneo, reinaba la penumbra. La culpa de todo eran las nubes de nieve peludas y pesadas, hinchadas por el invierno nuclear y listas para estallar en cualquier momento con su venenosa sustancia. El sol ya no existía, y aquellos nacidos en el nuevo mundo no sabían cómo se veía. Y no querían saberlo, los ancianos decían que se había vuelto malévolo, abrasador. A menudo decían que podía quemar los ojos y cegar para siempre. Decían que se había vuelto así en venganza contra la humanidad por sus pecados. Eran alrededor de 20 personas en total. 5 llevaban capas, 6 eran ancianos de cabello gris, los demás eran una mezcla variada, jóvenes, adultos y ancianos. Los 6 ancianos hablaban y los demás escuchaban. Pero el viento frecuente y racheado se tragaba las palabras, borrando su significado. Pero todos cumplían su papel, los 5 permanecían solemnemente de pie escuchando a los 6, y los demás asentían en acuerdo con sus propios pensamientos. No necesitaban escuchar las palabras, todos las conocían de memoria, sobre el deber, el honor, la valentía y la eternidad para aquellos que marchaban. Y nuevamente, sobre el deber. Después de los espacios sordos, donde rara vez cambiaba algo, y ni siquiera había suficiente movimiento de aire, el viento en la superficie desgarraba sus prendas desgastadas que habían sido transmitidas de generación en generación. A veces, simplemente las quitaban de un cadáver casual que pasaba junto a su búnker, un infeliz desesperado. Los 6 contrastaban fuertemente con el mundo circundante. Todos tenían cabello y barbas canas y llevaban túnicas rituales de colores, alzando las manos hacia un cielo inexistente. Donde solía estar, se cernían nubes grises, ocultando eternamente amaneceres, atardeceres, día y noche. Y reemplazaron las estaciones con su constancia, anulando invierno, verano, primavera y otoño. A su alrededor todo estaba cubierto por un velo gris, como si fuera un dibujo hecho con un lápiz. Alrededor de la entrada, las venas quemadas hacia el cielo, en las nubes negras y grises, crecían los tallos de carbón del bosque quemado. Antes, según los ancianos, el bosque se llamaba Tártaro por los pueblos que lo rodeaban. Y ahora, cuando no quedaban aldeas ni las personas que vivían en ellas, el bosque fue renombrado. Ahora lo llamaban el abismo infernal. Un abismo en el que todo lo vivo desapareció y parecía que incluso el tiempo se hundía. Y lo único que quedaba para los que vivían aquí era marcar el tiempo que pasaba mirando a los ancianos encorvados, pero no a los 6. De alguna manera, milagrosamente, escaparon de la influencia del tiempo, escaparon del orden habitual. Pero a los demás no les fue posible, morían, desaparecían o simplemente no nacían. El abismo infernal y este bosque intentaban evitarlos, y aquellos que desconocían sus maldiciones perecían con la muerte más espantosa. Los habitantes del búnker a menudo encontraban sus restos, parecían montones amorosos de trapos manchados de sangre y excrementos. Y aunque no había depredadores aquí, había algo tan primitivo que causaba miedo y horror. Podían sentirlo cuando se acercaban al bosque negro, y aquellos que por su propia estupidez e imprudencia, sin haberse adaptado a la vida en la superficie, se adentraban en sus profundidades, perecían con dolor. A veces, les llegaba una ola de rabia y odio desde la superficie, y entonces, como ahora, equipaban un grupo de valientes para el gran desolado, hacia un extraño lugar llamado la cabaña por los habitantes del búnker. Pasaron 3 días en la cabaña, y los valientes regresaron,
pero nunca volvían todos en pleno. Y a veces simplemente no regresaban, desapareciendo sin dejar rastro. Pero precisamente en esos momentos, el abismo infernal los dejaba en paz, no amenazaba sus vidas ni el bienestar relativo de los habitantes subterráneos. La última vez, de los 5 que se aventuraron en la gran desolación, solo uno regresó. Herido y con harapos, giraba frenéticamente los ojos, sin responder nada, y se encerró en su celda, soltando aullidos. Así continuó durante casi una semana, y luego murió. Los ancianos sacudieron tristemente la cabeza, pero en la reunión anunciaron que el abismo había aceptado una ofrenda. Eso fue hace un año. Hace una semana, desde la superficie llegaba un extraño ruido que les pareció familiar pero desconocido. Pero al día siguiente, se dieron cuenta de que era una risa loca de un demente. Enviaron exploradores, pero no encontraron a nadie ni rastro alguno. Sin embargo, encontraron cuerpos de animales salvajes destrozados. Entonces los ancianos comprendieron que era hora de enviar nuevamente a alguien a la cabaña. No tardaron mucho en elegir, aunque no había voluntarios, los ancianos señalaron con determinación a los jóvenes más cercanos a ellos, destinándolos a su destino. Luego realizaron ceremonias de despedida, donde las mujeres derramaron lágrimas y aquellos que se quedaban bajo la protección del hormigón agradecían apretando sus manos, llamándolos hermanos. Y al día siguiente, ascendieron a la superficie para cumplir con su destino. Probablemente, los que se quedaban no esperaban verlos de nuevo, ya que desapareciendo allí, en los límites de la desolación, les brindarían un año de existencia pacífica al resto. Se despidieron. Asintieron brevemente con la cabeza, haciendo la despedida ligera, se dieron la vuelta y fueron cada uno hacia su destino, 5 de ellos hacia el bosque muerto, hacia la estéril y desolada extensión de la muerta pampa, los otros regresaron bajo tierra. Ya iban en el segundo día, y todo a su alrededor seguía igual, excepto que al separarse por intereses, comenzaron a hablar entre ellos. Resultó que el largo y torpe Lesca tuvo como compañero a un campesino de aspecto cansado llamado Erofei. Y Loupiei, el más callado de todos, tenía a 2 hombres idénticos en el rostro, que se veían mucho en el búnker, pero que no se relacionaban con nadie y siempre estaban borrachos. Y de ellos todavía emanaba un olor a 1 kilómetro, por lo que al joven Lesca, que condenaba enérgicamente la embriaguez sin sentido, le resultaba incómodo caminar junto a ellos. Y luego se unió a ellos Erofei. ¿Y qué planeta, cosmos, universo? A todos les importa un bledo nosotros. Y en general, hay que decir que todos están contentos y felices de que no haya humanidad. Así que se quedan callados. Callados no porque no escuchan, sino porque esperan a que los últimos parásitos humanos se extingan por sí mismos. Entonces vendrá la verdadera paz, entonces el universo temblará de éxtasis por la autorrealización y la victoria de la liberación. ¿Sabes qué? Mira a tu alrededor. ¿Ves toda esta tecnología destrozada, máquinas de hierro, bosque diezmado por un terrible arma iónica? Te diré algo, también hay personas allí, iguales a nosotros. Solo muertos, muertos desde hace mucho tiempo. Pero están esperando. ¿Sabes qué? A nosotros. A ti y a mí. Y también a estos, Erofei señaló a los 3 que iban un poco aparte, también son parte de ellos. De la gente muerta, solo que aún no saben que han muerto. Sí, todos hemos estado muertos desde hace mucho tiempo, solo que nadie puede decirnos eso. ¿Y todos por qué? ¿Por qué? Porque a ti, Lesca, nos importa un bledo si alguien más vive en este maldito planetilla.
Nos importa un bledo por ellos, y a ellos les importamos un bledo a nosotros. Pensamos que los quemamos, ellos piensan que nos redujeron a cenizas. Así que pensamos el uno del otro, que no estamos aquí. Y si no es así, entonces ¿qué es la vida, y qué pasa con Leja? Pero Leja se quedó en silencio, nunca le gustaron ese tipo de conversaciones. Él sabía con certeza que estaba vivo, lo sabía porque había conocido recientemente a una chica. Aunque no fue así, ¿cómo pudo haber conocido a una nueva chica en el búnker donde ya había crecido la tercera generación de niños? Por supuesto que no, Irina, como la llamaban, era la misma de siempre, pero él la vio de manera diferente, como si fuera un fresco manantial en un caluroso mediodía, algo nuevo y refrescante, recién descubierto. Y entonces Leja entendió que la vida es una cosa maravillosa y que vale la pena vivirla por ella, por Irina. A mí en cambio no me importa, replicó de repente Lejka. Yo, tío Erofei, sé con certeza que estoy vivo. Sé que, por ejemplo, Lopar también está vivo, al igual que tú y esos dos. Señaló a los dos borrachos que estaban cerca de Lopar. Y también todos los que están en el búnker están vivos. Vivos y saludables, y creo que todos viviremos una larga y feliz vida. Incluso tú, tío Erofei. Tonto, tú, Leja. Exclamó Erofei. Sí, me refiero a... Sí, lo sé. Interrumpió el viejo Leja. He escuchado esta historia antes. Pero lo que quiero decirte, tío Erofei, la voz del chico sonaba metálica, pero todavía se podía entender que no quería ofender al anciano. No sé cómo era realmente antes. Pero no es porque quiera ofenderte, simplemente no puedo comprenderlo. No lo he visto, ni lo he tocado con las manos, ni lo he probado. Todo lo que tengo, mi generación, es este mundo, y no conozco ningún otro. Así que te pido, tío Erofei, por favor, no me cuentes cuentos. Puedo contarte los míos, incluso sobre tus muertos en ese campo donde hay equipos militares destrozados. En ese preciso momento, atravesaron un claro del bosque, donde se acumulaban los restos de antiguos equipos militares quemados hasta quedar completamente negros. Si fuera de noche, difícilmente podrían pasar por allí sin problemas, probablemente los atacarían los muertos o las grotescas criaturas de la posguerra nocturna. O peor aún, el abismo maldito podría estallar como una burbuja de locura acumulada y los tragaría a los 5 tontos en su ácido vientre. Los ahogaría en sus aguas de todos los tormentos y después de haberse divertido lo suficiente, los transformaría en monstruosos fantasmas que se alimentarían de almas humanas. Sería interesante escuchar eso. Exhaló Erofei con fuego de pesar. No podía reconciliarse con la forma en que los jóvenes aceptaban su creencia en un pasado feliz y un presente desdichado. La creencia de que el ser humano sigue siendo humano hasta el final. Hasta su propia muerte y sin ser capaz de reconocer su propia culpa. Con dolor, comprendió que nada podría influir en el ser humano, ni siquiera el hecho de que las nuevas circunstancias, creadas por el propio ser humano, lo matarían. Sí, tío Erofei, es realmente interesante. Leja se preparó para contar sus historias. Historias del Nuevo Mundo. Hace un par de años, dicen que, más allá de las granjas, en los niveles inferiores, vivía la poseída Aglaya. Pero, como dicen los ancianos, ella no era una loca común, sino maldita por las creaciones del abismo. Tan pronto como aparecía en los niveles habitables y comenzaba a predicar, la expulsaban de inmediato. Así que no la toleraban a su alrededor, sino que también le llevaban comida. Un día encontraron a un canalla, e incluso dijeron que era uno de esos. Lyoka asintió hacia los borrachos, pero,
como sabéis, si no la pillaban, no era culpable de violar a la pobre mujer. Aunque afirmaba que el diablo se había apoderado de ella, nadie le creía, parecía demasiado loca. Pero después, varios meses después, cuando su vientre creció lo suficiente como para que se notara el embarazo, comenzaron a ocurrir desgracias en las granjas inferiores. Seguramente has escuchado todas estas historias sobre las desapariciones de niños, la destrucción de cosechas de hongos y las extrañas muertes de cerdos, cuyos órganos internos fueron arrancados y llevados quién sabe a dónde. Podría ser que nadie hubiera relacionado estos eventos con Aglaya, pero no podían perdonarle la desaparición de los niños. Aunque finalmente los niños fueron encontrados, resultó que estos jóvenes vagabundos, escapando de los vigilantes dormidos, volvieron asustados después de presenciar las locuras del abismo. Los castigaron severamente por su travesura, pero ya era tarde para expulsar a la poseída, ya estaba en su 8º mes de embarazo. Leja reflexionó por un momento, pero luego continuó. Y unos meses después regresó sola, sin el bebé. Decía que los demonios del abismo infernal se llevaron a su hijo. Por supuesto, nadie le creyó en ese momento, ni siquiera le prestaron atención. Rumoreaban que probablemente se había deshecho del bebé ella misma. Pero ella insistía en que los demonios, que ella los veía igual que veía a todos los demás humanos. Decía que esos demonios no se parecían en nada a los humanos y que traían maldiciones y desgracia al abismo infernal. Que su llegada significaría el fin de todo. Pero la poseída también dijo que al aceptar a su hijo, los demonios le prometieron que todo estaría bien con él. La aceptaron entonces, asegurándose de que dejara de asustar a la gente con sus historias y que no practicara sus trucos de bruja. Pero un día, Fetka, un travieso chico de 14 años, que estaba pasando por un momento de valentía y jugando sin pensar, entró en una habitación especial que estaba conectada con el lugar donde vivía Aglaya. En esa habitación, encontró una rendija por la que pudo ver la escena. Y la imagen era espeluznante. En ella, la poseída, abriendo su vientre y metiendo la mano derecha en la herida, sacaba masas negras y ondulantes que al caer al suelo cobraban vida y se arrastraban en todas direcciones. Todo el tiempo, Aglaya decía algo en un idioma desconocido, como si fueran maldiciones o hechicería. Fetka, asustado de que la maldición pudiera caer sobre él y viendo que Aglaya lo había notado, probablemente lo convertiría en un irradiado, un mutante distorsionado como los que ahora habitan los bosques quemados del abismo infernal, decidió huir. Pero en ese momento, Aglaya comenzó a hablar en un idioma gutural humano, pero no con su propia voz, que Fetka ya había aprendido a reconocer, y por eso se quedó un poco más. Y ella decía lo siguiente, aparentemente dirigiéndose a alguien invisible para el chico: cabaña. Encontré una cabaña. Es negra, al igual que todo a su alrededor, todo está cubierto de cenizas. Pero ella fue la única que sobrevivió, no se sabe cómo. Parece que había un pueblo aquí antes. Entré en la cabaña. Saqué todo, preparé las cosas, cerré la puerta con llave y luego encontré un lugar escondido, imperceptible. Me escondí allí, esperando al bebé. Pero él no venía. Pasó el día, llegó la densa oscuridad de la noche. Y yo, exhausta, decidí dormir, cuando sentí los dolores. Y vino el dolor. No podía escucharme a mí misma, solo al bebé. Y él empezó a salir. Entonces vinieron las bestias. No las veía, pero las sentía, y ellas sentían al bebé. Por eso vinieron. Para matarlo a él y a mí. Necesitaban sangre. Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Quería que el bebé se detuviera,
que el dolor se calmara aunque fuera por un momento. Pero ya no se podía detener. Y entonces vino él. El demonio de fuego. Exigió mi alma a cambio de salvar al bebé. Y yo acepté. Acepté darle mi alma. Le di lo que no había usado en mucho tiempo, porque la gente me lo arrancó. Lo ahogaron en odio y quemaron mi ira con hierro al rojo vivo. Sentía un asco profundo hacia ellos, como si fueran gusanos de tierra. Les enviaba discordia y maldiciones, y ellos se sometían a mi voluntad. Así fue hasta que el demonio se apoderó de mí y me permitió tener su hijo. Y luego vendí mi alma para salvarlo. Lo salvé para que tú me agradecieras. Fetka escuchó cómo el aire crujía con descargas eléctricas, vio cómo las venas de Aglaya se tensaban en su cuello y cómo luego estalló en el aire. Vio un destello negro en lugar de la poseída y cómo se desvanecía, como una nube en el conducto de ventilación. En ese momento, Fetka se asustó mucho. Continuó Leja después de una pausa. Después de un tiempo, cuando comenzaron los ataques al búnker, finalmente se decidió a contar esta historia. Los ancianos dijeron entonces que eran trucos de la poseída y le ordenaron encontrar sus restos para enterrarlos. Pero, como puedes imaginar, no encontraron nada. Desde entonces, se rumorea que Aglaya visita el búnker a menudo, o más bien a sus habitantes, para asustarlos o maldecirlos con enfermedades. Así pasó otro día de viaje. Leja no dejó de contar historias, y Erofei fingía escuchar atentamente. Lopar, acompañándolos, iba aparte y permanecía en silencio. Y al día siguiente, salieron bruscamente de debajo del manto gris de nubes y se encontraron bajo un tenue rayo de luz solar, frente a la cabaña que se encontraba en las grandes páramos. Hay que decir que realmente era una cabaña, con una sola puerta, sin ventanas, techo de madera inclinado y paredes de madera. Cuando abrieron la puerta, encontraron una sola habitación con una mesa de madera y sillas hechas con tablas. Estaba húmedo y frío. Entraron, sabiendo que pasarían 3 días allí para salvar a las personas que quedaban en el búnker. Se acomodaron. Leja continuó tejiendo la conversación. Yo te digo que aquí lanzaron una bomba atómica. Mira cuánta ceniza hay alrededor. Incluso los árboles están quemados. Es definitivamente una bomba. Pero no puede ser una bomba. De repente, Lopar intervino en la conversación. No sé cómo se ve una explosión nuclear ni lo que queda después. Y alrededor de nosotros, a decenas de kilómetros de distancia, no hay un solo cráter. ¿Y cómo podría haberlo si no hubo una explosión? No es una bomba, no fue una bomba lo que mató todo aquí. Entonces, ¿qué fue si no fue una bomba? Respondió Leja con una expresión fruncida. Te diré lo que fue. Escuché una vez de una persona aleatoria que pasó por nuestro búnker y fue afectada por tus mentiras, apenas salió vivo. Probablemente recuerdas al tipo extraño con la barba espinosa que estuvo rondando nuestras granjas por un par de días y luego desapareció. 2 de ellos asintieron afirmativamente. Bueno, él dijo que no nos destruyeron con una bomba. Él, al igual que nosotros, no vio un solo cráter en cientos de kilómetros a la redonda. Pero contó que tenía un conocido, con un extraño nombre el cohetero, y este último le dijo que hay un arma que se lanza como un simple cohete, pero que no explota. Pero cuando se acerca al objetivo, forma un agujero extraño. Él lo llamó agujero de gusano, que adelgaza la membrana entre los mundos y permite que cualquier cosa llegue desde el otro lado. También dijo que encontraron un lugar así, que el infierno podría parecer un picnic en comparación.
que, al entrar en este mundo, las terribles criaturas arrastran fragmentos de sí mismas quemados y venenosos. Y que la tierra no sufre por esto, pero las criaturas del otro lado destruyen todo alrededor. Y esto es lo que sucede. El lugar al que llega ese cohete se convierte en el peor lugar de la Tierra, y las personas que viven allí gradualmente se convierten en esas criaturas. Vaya mentiroso ese cohetero tuyo. Y no es mío en absoluto. Así es como ese tipo lo contó, y creo que ha visto mucho. Además, no tendría sentido que inventara todo esto. ¿Cómo es posible inventar algo así? Ajá, dijo Lopar con incredulidad. ¿Y qué más dijo? Dijo que estos agujeros entre mundos no se cierran completamente, que pueden aparecer periódicamente en un lugar y luego en otro, y desde allí puede salir cualquier cosa. Dijo que aquí tenemos manifestaciones de maldad que no pueden estar en otros lugares donde explotaron cabezas nucleares. Así que resulta que este es un lugar especial. ¿Que somos únicos en nuestra especie? ¿Y podrían incluso poner nuestros nombres en el libro rojo? No te emociones demasiado. Aquí no hay nada bueno. Ya conoces la historia de la nueva ciudad Arcadia, poblada por muertos vivientes que devoran cadáveres. La historia de la fábrica donde hay un monumento de cobre que se mueve y del pantano donde la bruja ahoga a los viajeros y luego los resucita para hacerlos sus secuaces. Y todo esto es solo por culpa de esa maldita raqueta. Raqueta, Chertovo Vesdonye, el abismo del diablo. Ahora entiendo este significado oculto. Después de estas conversaciones, llegó la noche y luego la oscuridad y su locura. Les pareció que extraños sonidos comenzaron a aparecer a su alrededor, zumbidos en sus oídos, y luego esto sucedió. De repente, Lopar comenzó a temblar, sus ojos se pusieron en blanco, y de su garganta salieron sonidos burbujeantes roncos, en los cuales Serofei reconoció las palabras. Pero el discurso en sí no lo entendió, como si Lopar estuviera hablando en un idioma desconocido. Por voluntad tuya, quita mi alma turbada. Acógeme en tu reino y no me juzgues. De repente, golpearon la puerta con fuerza, luego nuevamente, y así sucesivamente hasta que los golpes se convirtieron en un tamborileo, como si alguien estuviera tratando de conseguir permiso para entrar. Y luego los golpes bruscos cesaron, y tras la puerta se oyeron palabras bastante humanas: aquí está muy oscuro. Hace frío y da miedo. Por favor, ayúdenme. Por favor, déjenme entrar. Sáquenme de esta oscuridad y frío. Por favor. No abras. Advirtió Lopar, como si hubiera escuchado esas palabras al límite de la conciencia, pero aún desde fuera de ella, logró llegar a ellos en la cabaña, advirtiendo: detrás de la puerta hay muerte. Detrás de la puerta está la muerte. No abras. Por favor, por favor, por favor. Ayúdenme. Por favor, por favor. La súplica ardiente resonó desde fuera. ¿Quién está ahí?, gritó Leja. Eso siempre fue típico de él, la falta de años le impedía sopesar todo, comprender las posibles consecuencias de los actos precipitados que realizaba durante toda su vida. Tenía una frase graciosa: morir joven y convertirse en un hermoso cadáver. ¿De dónde sacaba esas ideas de su cabeza? Soy yo, respondió una joven voz masculina detrás de la puerta. Y yo. Ahora una voz femenina. Y yo, y yo, y yo. Voces infantiles con tonos claros de campanite sonaron afuera. Déjanos entrar, respondieron en coro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo?, continuó reaccionando Leja.
Parecía que simplemente no podía esperar, aguantar esta noche, y tenía que pasar por allí. No, Leja no era así. Quería mostrar empatía. Solo quería ayudar a todos, salvar a todos. «Tonto, eres Leja», exclamó Erofei. «¿Por qué te metes?» Allí, el anciano señaló con el hombro hacia la puerta, «está nuestro desastre. Ya conoces todas estas historias. Has escuchado a todos ellos. Conoces sobre la frontera remota y que bajo ninguna circunstancia debes abrir la puerta por la noche». Leja sintió con determinación. «Entonces, ¿por qué te mezclas con ellos? Te están hablando a través de los dientes. No me. Leja. Liosenka. Soy yo, Alenka, tu hermanita». Una melodiosa voz de chica resonó fuera de las paredes. «¿Alenka?» Leja parpadeó asombrado. Tú tenías 4 años. Miró a los demás, pero ellos, asustados, estaban de pie como estatuas congeladas, sin responder a las llamadas de Leja. «No, no puede ser. No puede ser». Dio un paso hacia el brillante árbol de la puerta de entrada, que, como si recibiera una orden, comenzó a cubrirse de moho negro, y la luz a su alrededor, emitida por 4 linternas portátiles de queroseno, parecía sentir una presión desde el exterior, empezó a oscilar, retrocediendo consumida por la oscuridad. «No abras, no abras», murmuró Lopar en su delirio. «Per voluntatem tuum toulan imam meam turbatam». «Por favor, Leja, por favor, sálvame». Lloró Alenka detrás de la puerta. En la puerta blanca, una vorágine negra de moho se retorcía, carcomiendo el lienzo. Y en su interior, relámpagos brillaban con eructos, llamando a la persona como una víctima. Hacia una elección propia. «Alenka. Alenka. Mi madre estará tan contenta». Leja, con los ojos estupefactos, se quedó mirando al abismo de la vorágine, como hipnotizado por lo que veía dentro. Y luego, como si hubiera estado sostenido por débiles hilos de luz, que, al parecer, se rompieron con un chasquido liberándolo del peso de este mundo, se inclinó hacia adelante, alcanzó con la mano el pomo de la puerta. Lo tocó. Y entonces el mundo se detuvo, se congeló, como esperando un cambio repentino, un giro. Leja, tocando la manija, Lopar repitiendo conjuros en un idioma desconocido, Erofei advirtiendo, y los 2 borrachos, a quienes hace tiempo deseaban deshacerse, todos estaban indecisos. Y luego, el mundo, como si después de haber experimentado todo el dolor y decidido que estos 2 o sus hijos se habían decidido, comenzó a girar con los acontecimientos. La puerta, como si fuera forzada desde adentro, se cerró sobre sí misma, llevándose a Leja, sin dejar nada detrás para que la gente lo recordara. Y todo. La luz de las linternas portátiles volvió a fluir de manera uniforme, iluminando toda la habitación y a los 4 hombres. Lopir, aún no recuperado, el anciano Erofei y estos 2, que probablemente no entendieron lo que sucedió. Y luego, nuevamente, como si nada hubiera sucedido, murmuraron detrás de la puerta, se acercaron a ella y comenzaron a hablar. «Erofei. Por favor, abre la puerta, me cuesta mucho sostenerla». La voz detrás de la pared era femenina y tenía un tono hogareño. Como si una mujer hubiera cocinado algo y ahora estaba de pie con una cacerola. Esperaba a que la dejaran entrar. No solo esperaba, lo consideraba algo natural. «Vete al diablo, bruja», gritó Erofei a la puerta. «Maldita criatura. Te vas a ir. No sé quién eres, qué eres. Ojalá ardas en el infierno, Aglaya».
Voy a por ustedes y por sus hijos. Siseo la visitante detrás de la puerta. ¿Me escuchas, Erofei? Si no sales, iré por tus hijos. Tus nietos. Tienes nietos, aunque no sean de tu sangre, pero los consideras tuyos. Erofei, ¿me escuchas? Empezaré por ellos, por tus nietos. El anciano, durante todo este tiempo, avanzaba hacia la puerta con pasos pesados. No quería hacerlo, pero no tenía elección. Las amenazas detrás de la puerta sonaban muy convincentes. Lopar, aún confundido y murmurando algo en un idioma desconocido, a veces rompía con palabras, pero eran las mismas: no abras. Hay muerte. Erofei lo sabía incluso sin él, pero, a diferencia de Lopar, estaba centrado y estaba listo para negociar. Un trueque justo, como se lo imaginaba en este momento, sus años vividos, su próxima vejez decrépita y una solitaria ancianidad por muchas vidas. Erofei. Date prisa, estoy cansada. Abre, por favor, la puerta, me cuesta mucho sostenerla. El femenino y hogareño voz regresó, convenciéndola de su normalidad. De repente, a Erofei le vino a la mente un recuerdo lejano. Era tan increíble que parecía que no le había sucedido a él, tal vez fue inventado por alguien, pero de alguna manera todavía existía. Y en ese rincón de su memoria, vio, o deseaba que fuera así, no importa, como su mamá, parada en el mostrador de una tienda, le compraba un batido de chocolate. El mostrador llegaba hasta el pecho de su madre y ella apoyaba elegantemente la mano en él, mientras que él, parado a su lado, no podía alcanzarlo. Pero esperaba impacientemente a que le pasaran el tan esperado dulce de chocolate. Y sucedió. Su madre lo llevó a una tiendita cercana, lo ayudó a subir y le ofreció el ansiado vaso de cartón. Y él, manchándose con bigotes dibujados, lo tomó y lo bebió todo, comprendiendo qué felicidad era tener una madre y beber chocolate. Erofei. ¿Dónde estás? Mamá ya está cansada, me cuesta. Hijo, abre rápido. 2 días antes. Siempre están borrachos. Pero no tengo idea de qué beben. Nadie les lleva nada, ellos mismos tampoco preparan bebidas alcohólicas. Pero estos dos siempre tienen algo en botellas y a menudo los he visto tomar de ellas. ¿Y qué olor desprenden? Y los movimientos que hacen, parece que nunca se deshidratan. ¿Y qué beneficio obtenemos de ellos? ¿Por qué los necesitamos? Tampoco participan en nuestra vida. Pero lo más extraño de ellos es que nadie sabe nada en realidad. Sí, sabemos que son borrachos, gracias a Dios inofensivos. Eso es todo. No sabemos sus nombres, de dónde vinieron, ni qué planean hacer después. Van por el búnker, de un lado a otro. Aunque no causan daño, gracias a ello. ¿Entonces deberíamos deshacernos de ellos? Sus ojos se entrecerraron con elocuencia. ¿Enviarlos a la cosecha? Pronto será el momento, y no tenemos muchas opciones, es nuestra gente o ellos. También lo he pensado. Creo que es la mejor solución, resolver 2 problemas de una vez. Es una lástima que no tengamos 5 de estos. ¿Ves? ¿No es cierto que toda clase de personas son necesarias? Y para el futuro, deberíamos recoger a todos los que se presenten. Supongo que después de probar nuestros dones, el abismo los reclamará con más frecuencia. Pero nuestra gente es la solución más fácil para tapar su boca. Bueno, ahora lo haremos así. De vuelta en la cabaña, Erofei siguió avanzando hacia la puerta cuando ocurrió lo increíble. Los 2 borrachos,
que hasta entonces no habían reaccionado a lo que estaba sucediendo, arrojaron nubes negras y desaparecieron en ellas. Solo para reaparecer un segundo después, pero ya teniendo una apariencia no humana, como si se hubieran fusionado en muertos vivientes y demonios. Piel negra chamuscada con runas talladas, ojos amarillos brillantes y pupilas alargadas como serpientes. Se asemejaban más a enormes gorilas salvajes con comportamientos brutales. Los borrachos transformados gruñeron maliciosamente y hablaron con voz gutural: pelirrojo, pelirrojo, pelirrojo. Uf, ra, ra. Pelirrojo. Espera. No abras la puerta. Espera. Hijito, mamá está aquí. Dijeron con dulzura tras la puerta. Ven hacia mí, tengo una sorpresa para ti. Continuará.